A continuación se dará una charla sobre las taquiarritmias por los estudiantes Vanessa Parra, Julián Peláez, Mariana Pérez y Alexander Porras. Entonces empecemos con lo que es la taquicardia supraventricular. Este es conocido con las siglas de TSV. Son unas arritmias con 3 o más latidos a una frecuencia de más de 100 latidos por minuto. Esta arritmia es originada por encima del ASTEIS. Y normalmente el QRS se encuentra estrecho en lo que es el electrocardiograma. Por el lado de la etiología y fisiopatología, comencemos primero con la etiología. Puede haber un desencadenante evidente y no evidente. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que es el estrés psicológico, la falta de sueño, la actividad física, que sería evidente, y lo no evidente sería insuficiencia cardíaca, enfermedades como la enfermedad tiroidea, cardíaca o pulmonar crónica, tabaquismo, el consumo de alcohol, el consumo de cafeína, el uso de sustancias psicoactivas, la realización de una cirugía, el embarazo e incluso otras enfermedades como lo es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y ya por el lado de la fisiopatología tenemos 3 mecanismos, que es 1, el trastorno de la formación de impulsos cardíacos, que esto lo que hace es un aumento en el automatismo cardíaco. 2, el trastorno de conducción de impulso cardíaco, que este es el mecanismo de reentrada y esta es la causa en el 95% de las taquicardias supraventriculares. Y por último la 3, que son los trastornos que combinan las dos anteriores, es decir, el del trastorno de formación de impulsos cardíacos y el trastorno de conducción de impulso cardíaco. Por el lado de la epidemiología de esta patología, tenemos que en la población pediátrica se ve del 0.1 al 0.4% de esta población y en la población adulta de manera general se evidencia de 0.22 al 0.4% de esta población. Ya por el lado de la clasificación, pues lo que es la taquicardia supraventricular se puede clasificar según dependan o no del nodo auriculoventricular en su mecanismo de producción y mantenimiento. Entonces podemos ver 2. Uno, que es la taquicardia que no depende del nodo auriculoventricular, que sería en el caso de la taquicardia auricular, el flúter auricular y la fibrilación auricular, siendo esta la más frecuente en pacientes. Y ya como 2 tenemos las taquicardias que dependen del nodo auriculoventricular, como lo es la taquicardia intranodal y la taquicardia por vía accesoria, que puede denominarse como ortodrómica o antidrómica. Otra manera de clasificar es por medio de su origen. Entonces tenemos el de origen sinoauricular, que es taquicardia sinusal inapropiada y taquicardia de reentrada del nodo sinusal. Y tenemos el de origen auricular, que es taquicardia auricular unifocal, taquicardia auricular multifocal, fibrilación auricular y flúter auricular. Y ya por el lado de la clínica, pues la manifestación clínica de la taquicardia supraventricular, debemos tener en cuenta que los síntomas pueden aparecer y desaparecer de repente. Y sus síntomas son palpitaciones precordiales, mareo, dificultad respiratoria, ansiedad, angina, debilidad muscular, adormecimiento en extremidades y diaforesis. Otro tipo de arritmia es la taquicardia sinusal. Esta es una arritmia que casi siempre corresponde a una respuesta fisiológica a una tensión emocional o física, como lo es la ansiedad, el ejercicio, la anemia, la hipotensión, la hipoxemia, fiebre, tirotoxicosis o insuficiencia cardíaca. Esta se caracteriza por tener más de 100 latidos por minuto y en sí es una aceleración rítmica del corazón. Ya por el lado de la etiología, generalmente no son de origen cardíaco, sino son producidas por un estímulo, sea interno o externo. Entonces tenemos lo que es el ejercicio físico, la excitación, el miedo, la consecuencia de enfermedades como lo que es anemia, hipertiroidismo o una insuficiencia cardíaca. El consumo de sustancias excitantes como lo es la cafeína, la cocaína, etc. Y por el lado de la epidemiología,
no hay suficientes estudios como para poder clasificar a qué sexo le da más, a qué edad, sino que es algo que puede dar en cualquier momento. Ya, por la clasificación de la taquicardia sinusal tenemos 4 tipos, que es la taquicardia sinusal fisiológica, que es la que hemos mencionado anteriormente, que es una respuesta fisiológica a una tensión emocional o física. Tenemos la taquicardia sinusal inadecuada, que esta es una aceleración del ritmo sinusal de carácter permanente, sin relación con el grado de actividad. Es el efecto del aumento de automatismo del nodo sinusal o de una regulación autonómica inadecuada. Otro tipo de taquicardia sinusal es la recurrente. Esta es provocada por la circulación de una onda de estimulación dentro del nodo sinusal. A menudo su causa es una enfermedad cardíaca orgánica. Y por último tenemos el síndrome de taquicardia ortostática, que es la consecuencia de disfunción del sistema neurovegetativo. En tanto, al lado de la clínica, en general no se produce ningún tipo de síntoma, pero en el caso de que sea una taquicardia sinusal inadecuada, lo que vamos a presentar es mareo, malestar en el estómago o palpitaciones. Por otro lado tenemos otra arritmia que es la taquicardia supraventricular paroxística. Esta consiste en una frecuencia cardíaca uniforme y rápida en un promedio de 160 a 220 latidos por minuto. Se caracteriza porque comienza y desaparece de forma repentina, sin necesidad de tratamiento, y se origina en tejidos cardíacos que no sean ventrículos. En tanto, la fisiopatología de esta patología es provocado por un mecanismo de reentrada dependiente de una vía de conducción dual en el nodo auriculoventricular. Es decir, que los pacientes afectados poseen 2 vías de conducción del impulso eléctrico en las aurículas y los ventrículos en el nodo auriculoventricular. En tanto la clínica de esta patología tenemos lo que son palpitaciones, molestias, angina, dificultad respiratoria, ansiedad, el pulso acelerado y mareo. Y por el lado de la epidemiología tenemos que afecta más que todo a las personas jóvenes, dando más preferencia a las mujeres, al sexo femenino, o un dato que tenemos que tener en cuenta es que esta taquicardia puede aparecer después de un ejercicio intenso. Bueno, por parte de la taquicardia multifocal, la taquicardia auricular multifocal o por sus siglas TAM es una arritmia supraventricular rara y es más común en neonatos y lactantes que se caracteriza por múltiples ondas P con morfologías variables y suele ser asintomática. Por parte de la epidemiología es una enfermedad muy rara que se presenta de 1 por cada 150.000 recién nacidos vivos. La etiología es desconocida. Esta enfermedad afecta principalmente a los recién nacidos o a niños menores de 6 meses de edad con un corazón normal y sin ningún trastorno subyacente. En gran parte de estos niños son asintomáticos, pero algunos pueden presentar sensación de falta de aire o dificultad respiratoria. Con menor frecuencia, este trastorno puede aparecer en niños con malformaciones cardíacas, ya sea como miocardiopatía hipertrófica, tetralogía de Fallot o defectos del septo auriculoventricular. Aquellos en que se han sometido recientemente a una operación de corazón abierto. Muy rara vez la taquicardia auricular multifocal se puede asociar con otros cuadros clínicos y después forma parte de un síndrome, que este síndrome es el síndrome de Costello, donde se asocian el retraso de crecimiento, facies toscas, discapacidad intelectual y anomalías cutáneas. La clínica de esta enfermedad es muy variable, más que todo es asintomática y como ya lo había dicho, pues puede presentarse en algunos niños con falta de aire o dificultades respiratorias. Por parte de la fibrilación auricular, sabemos que es un movimiento anormal e incoordinado de cada fibra muscular que es caracterizada por una activación auricular desorganizada, rápida e irregular, en la cual hay pérdida de la contracción auricular, por lo cual la frecuencia ventricular aumenta de manera irregular.
Esta es la arritmia más frecuente en personas mayores de 60 años, más que todo en varones de raza blanca. En mujeres aumenta el riesgo, pero aumenta el riesgo de muerte en el doble. En cuanto a la fisiopatología, tenemos tres tipos de fisiopatología, porque primero empezamos con la remodelación eléctrica, luego con remodelación contráctil y luego con remodelación estructural. Primero empezamos con la remodelación eléctrica, que actúa de forma rápida, que es el acortamiento de los periodos refractarios auriculares y los múltiples focos de microentrada, que lo que hacen es generar una alteración en la conducción eléctrica del corazón. Luego, seguido de esta, que también es rápida, que está la remodelación contráctil, tenemos que la contractibilidad auricular se ve reducida, se altera el flujo laminar y pues se pueden generar dilataciones auriculares. Ya en un periodo mayor de tiempo se puede generar remodelación estructural, en los cuales son cambios histológicos, agrandamiento de la aurícula izquierda, disminución de gasto cardíaco, y esto son periodos de semanas o meses. En cuanto a la clasificación, tenemos patrones de fibrilación auricular de presentación y duración, y tenemos según su etiología. La fibrilación auricular de novo es diagnosticada por primera vez. Esa es una de las clasificaciones. Es la primera vez que se diagnostica fibrilación auricular. Fibrilación auricular paroxística son episodios espontáneos iniciados por pequeños focos de estimulación rápida, autolimitada normalmente menor a 48 horas, aunque los paroxismos pueden durar hasta 7 días. Los episodios de fibrilación auricular que se revierten en los primeros 7 días se consideran paroxísticos. O sea, eso quiere decir que si tenemos una fibrilación auricular que su resolución dura entre 1 a 7 días, podemos tener una fibrilación auricular paroxística. La fibrilación auricular persistente son los síntomas que duran por más de 7 días. Esa es la diferencia que hay entre la paroxística y la persistente, que la persistente ya sobrepasa el rango de la paroxística. La fibrilación auricular persistente de larga duración es una fibrilación continuada mayor a 1 año, tras adoptar estrategias de control de ritmo cardíaco. La fibrilación auricular permanente es un ritmo estable de fibrilación auricular aceptada por médico y paciente. Ya se sabe que no hay resolución de esta. Y en el caso de tener que controlar ritmos de la arritmia, o sea, tenemos que controlar este ritmo, se reclasifica y se pone como fibrilación auricular de larga duración. Y ahora tenemos, según la etiología, tenemos dos: la aislada y la asociada a cardiopatía. En la aislada tenemos individuos menores de 60 años sin evidencia clínica, tienen un mejor pronóstico y tienen menor riesgo de complicaciones tromboembólicas. Y asociada a cardiopatías tenemos que está la valvular y la no valvular. En cuanto a la clínica, tenemos signos y síntomas. En los signos podemos encontrar déficit de pulso, mayor a 10 de diferencia de frecuencia cardíaca y pulso. Tenemos ritmo de pulsaciones irregulares y frecuencia irregular. En los síntomas tenemos palpitaciones, mareos, dolor torácico, disnea e intolerancia al esfuerzo. Por otro lado tenemos el flúter auricular. El flúter auricular es una taquicardia generalmente rítmica en el cual el QRS es estrecho, producida por una macroentrada en la aurícula. Por lo común la macroentrada está en la aurícula derecha y está en sentido antihorario. Es lo que se denomina como un flúter auricular derecho, que sea antihorario y esté en la aurícula derecha. Existen varios tipos de flúter auricular, como los son producidos en la aurícula izquierda o los que son producidos alrededor de una cicatriz previa en la aurícula, llamados flúter de cicatriz. El flúter atípico es el que está producido en la aurícula izquierda. Tenemos otro tipo de flúter que es el flúter 2, que se designa como un tipo de flúter regular, muy rápido, es mayor a 340 latidos por minuto y no se puede interrumpir por estimulación. Luego, este término ha sido utilizado para designar cualquier otro tipo que sea un flúter que no sea típico.
El fibriloflúter, en el fibriloflúter es muy complicado definirlo, pero más o menos se puede decir como que en el electrocardiograma de esta arritmia se muestran ondas auriculares bien definidas, que a primera vista son regulares, pero que en realidad varían ligeramente de frecuencia y de morfología. En la etiología, el flúter auricular puede producirse en pacientes sin cardiopatía estructural, aunque lo más frecuente es que se presente en pacientes con cardiopatías como valvulopatía mitral, miocardiopatía, cardiopatía congénita, sobre todo en comunicación interauricular, pacientes intervenidos con cirugía cardíaca, con cicatriz en las aurículas, como ya lo hemos visto antes, que es el flúter de cicatriz, y postablación de las venas pulmonares para tratamiento de fibrilación auricular. También tenemos que en etiología tenemos algunos antecedentes como son enfermedades asociadas al flúter y a enfermedades asociadas a la fibrilación auricular, incluidas la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, las valvulopatías, y las miocardiopatías. En la clínica podemos encontrar que es muy parecida a la fibrilación auricular y en esta arritmia la frecuencia ventricular es difícil de controlar con medicación. Esta arritmia puede ser de carácter paroxístico o persistente y más a menudo con el tiempo pues se convierte en el flúter permanente. Estos episodios de flúter siempre están acompañados con taquiarritmias y son resistentes a los fármacos antiarrítmicos y empeoran la calidad de vida del enfermo. El flúter aparece en uno de los tercios de los enfermos con fibrilación auricular. En los enfermos tratados con antiarrítmicos como amiodarona, a menudo se convierten en la fibrilación auricular. Si este episodio de flúter está relacionado con una enfermedad aguda, su corrección no suele reactivarse. En cuanto a los síntomas y signos, pues depende de qué tipo y la gravedad de la enfermedad base que cuente el paciente. Entre las más frecuentes encontramos palpitaciones, disnea, debilidad o dolor torácico. Y muy raramente el paciente es asintomático. La frecuencia cardíaca regular rápida es de 150 latidos por minuto. En ese tipo de arritmias se produce una alteración del mecanismo que contrae el corazón, lo que hace que el corazón no se contraiga de una manera regular, generando un trastorno de ritmo. La frecuencia cardíaca normal se sitúa entre los 50 y los 100 latidos por minuto. Cuando es superior a 100 latidos, es considerado una taquiarritmia. En el flúter, el impulso eléctrico, en lugar de continuar su trayecto habitual desde la aurícula al ventrículo, sigue un circuito alrededor de una de las válvulas cardíacas, por lo general la válvula tricúspide, provocando un ritmo irregular y rápido que hace que el ventrículo no se contraiga de forma eficaz. Normalmente encontramos complicaciones principales de esta arritmia que incluyen el fallo de la función de la bomba del corazón, que impide que la sangre se distribuya adecuadamente hacia todo el organismo, y que se genere una aparición de un tromboembolismo. Al no existir una contracción auriculoventricular coordinada, la sangre se puede remansar en la aurícula y quedar estancada lo que da lugar a los trombos, que pueden provocar embolias cuando salen al torrente sanguíneo impulsados por el corazón. Las causas más frecuentes de flúter ya las habíamos dicho antes, que son enfermedades de base cardíacas, y también existen las enfermedades no cardíacas, como enfermedades pulmonares, obstructivas crónicas, enfermedades del tiroides como el hipotiroidismo y el consumo de fármacos y alcohol. Bueno, para el diagnóstico de una taquicardia supraventricular debemos basarnos principalmente en los hallazgos electrocardiográficos, principalmente en la frecuencia cardíaca, que debe ser igual o mayor a 100 latidos por minuto. Posteriormente nos vamos a basar en la morfología del QRS, del complejo QRS, con el fin de identificar si el origen de esta taquiarritmia es ventricular o es supraventricular. Para eso miramos si la morfología del QRS es estrecha o es ancha.
decimos que es estrecho cuando es menor a 0.12 segundos o a 3 milímetros. Y es mayor y es ancha cuando es mayor a 0.12 segundos o a 3 milímetros. Cuando el QRS es estrecho, sabemos que en el 100% de los casos se trata de una taquicardia supraventricular. Por el contrario, cuando el QRS es ancho, tenemos que en el 90% de los casos es una taquicardia ventricular y el otro 10% puede ser una taquicardia supraventricular de conducción aberrante. Para eso entonces usamos los criterios de Brugada con el fin de... Se usan los criterios de Brugada y de Brekey con el fin de mirar si la taquicardia de QRS ancho es una taquicardia ventricular o supraventricular. Si la taquicardia de QRS ancho cumple con un solo criterio de Brugada o de Brekey, estaríamos hablando de una taquicardia ventricular. Si por el contrario no cumple con ninguno de ellos, estaríamos hablando de una taquicardia supraventricular. Los criterios de Brugada son los siguientes. Sería la ausencia del complejo RS en precordiales de B1 a B6, un RS mayor a 100 milisegundos en una precordial, que exista disociación atrioventricular y que los criterios de morfología para una taquicardia ventricular estén presentes en B1 y B2 y en B5. Las taquicardias supraventriculares de un QRS ancho son taquicardias supraventriculares paroxísticas de conducción aberrante, posiblemente por un bloqueo previo, un bloqueo de rama o una taquicardia antidrómica por vía accesoria. Cuando ya sabemos que es un QRS, es una taquiarritmia con un QRS estrecho, entonces vamos a buscar la onda P. Si tenemos onda P y el ritmo es regular, es decir, que el intervalo RR es constante, vamos a decir que nos enfrentamos a una taquiarritmia de tipo flúter auricular. Si por el contrario sigue existiendo la onda P, pero el RR es irregular, entonces hablaríamos de una taquiarritmia auricular de tipo multifocal. Si no existe onda P, pero el RR es regular, estaríamos hablando de una taquicardia supraventricular paroxística. Y si la onda P no existe y el ritmo es irregular, estaríamos frente a una FA. El flúter auricular, lo que más lo caracteriza es la presencia de las ondas F, es decir, las ondas P se reemplazan por unas ondas F que toman la apariencia de unos dientes de sierra. Además de que existe los intervalos RR son constantes. Y pues podemos hablar de flúter auriculares que tengan conducción de 2 a 1, 3 a 1 o 4 a 1, es decir, que existan dos ondas F por un QRS o 4, como en este caso. También se han encontrado casos de flúter auriculares de conducción de 8 a 1. La frecuencia auricular, es decir, de P a P, del intervalo PP, puede ser de 250 a 350 latidos por minuto. La taquicardia auricular multifocal es la otra taquicardia que tiene una onda P, pero que el intervalo RR es irregular. Además de que las ondas P en el trazado electrocardiográfico van a tener morfologías diferentes tanto en amplitud como en voltaje a la onda P sinusal.
Para que sea una taquicardia multifocal deben de existir tres morfologías de onda P diferentes a la onda P sinusal, como ocurre en este trazado. Aquí tenemos una onda P sinusal, aquí tenemos otra onda P que es negativa, una onda P que está aumentada de un voltaje, otra onda P que es un poco isobifásica, y acá tenemos otra onda P que está cabalgada sobre la onda T. Y pues vemos también la irregularidad de cada intervalo RR. Las taquicardias supraventriculares paroxísticas, o también llamadas de reentrada nodal, son las taquicardias que no tienen una onda P, pero que su intervalo RR es constante. Por lo general tienen una frecuencia de 120 a 250 latidos por minuto, y estas pueden ser de una presentación típica o atípica. La presentación típica es aquella donde no hay una onda P y el RR es constante, o cuando en B1 no existe una onda P como tal, pero sí aparece una onda R minúscula prima. La taquicardia supraventricular paroxística atípica es aquella donde sí aparece una onda P, pero la onda P es negativa, inmediatamente posterior al QRS es negativa y es anterior a la onda T. La fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las taquiarritmias más comunes a nivel en las edades avanzadas. Tiene una prevalencia de mayor al 10% en personas mayores de 65 años y pues es de gran relevancia clínica. Para hacer el diagnóstico de esta, pues nos fijamos en que no existe una onda P en el trazado electrocardiográfico, y además existe que el ritmo es irregularmente irregular. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal no existen patrones de irregularidad, y además hay alternancia eléctrica en algunos casos. Entonces los complejos QRS varían de voltaje entre ellos. Las ondas P no están, pero sí aparecen unas ondas F de fibrilación. Estas aparecen no en todos los casos, estas aparecen cuando las FA son recientes. Cuando una FA ya es crónica, es decir, que lleva más de un año, probablemente no se vean estas ondas F que vemos acá. La frecuencia auricular en una FA puede estar entre 350 y 600 latidos por minuto, pero la frecuencia ventricular puede estar entre 120 a 200 latidos por minuto. Ya iniciando con el tratamiento, tenemos una estrategia terapéutica general de las arritmias, la cual tiene unos objetivos terapéuticos. Estos son estabilizar hemodinámicamente al paciente, controlar los síntomas, controlar la respuesta ventricular, evitar las complicaciones que pudieran generar la arritmia o el tratamiento antiarrítmico, revertir de manera urgente a ritmo sinusal si estuviera indicado. Se debe valorar la presencia de pulso en arterias de grueso calibre, como la carótida. Este puede estar ausente o presente. Si está ausente, es decir, que no hay pulso, se trata de una parada cardíaca por asistolia, actividad eléctrica sin pulso o fibrilación ventricular, o también puede ser una taquicardia ventricular sin pulso. Si está presente, se analiza el estado hemodinámico del paciente. En la inestabilidad hemodinámica
se identifica por la presencia de hecho cardiogénico, edema agudo de pulmón o síndrome coronario agudo relacionado con la arritmia. El paciente requiere una actuación terapéutica sin esperar la tipificación de la arritmia. Y si hay estabilidad hemodinámica, se instala tratamiento antiarrítmico específico según sea el tipo de arritmia. Ya entrando al tratamiento general de las taquiarritmias, cuando hay inestabilidad hemodinámica, se debe realizar la canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica, para la medición de la presión venosa central y una perfusión de suero glucosado al 5% a un ritmo inicial de 7 gotas por minuto. Se debe realizar la monitorización continua del ritmo, frecuencia cardíaca, presión venosa central y saturación de oxígeno. Si la saturación de oxígeno es inferior al 90%, se administra oxígeno mediante la mascarilla Venturi. Si no hay mejoría, se aplica ventilación mecánica no invasiva. Se debe realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones y una tira de ritmo. Se debe hacer una medición de la presión arterial cada 15 minutos antes y después de la realización de una medida terapéutica, ya sea la administración de fármacos antiarrítmicos, cardioversión eléctrica o la colocación de marcapasos. Y se debe realizar un sondaje vesical y la medición de la diuresis cada hora. A continuación se explicará el procedimiento de la cardioversión eléctrica, ya que se verá frecuentemente en el tratamiento de las taquiarritmias. Inicialmente se debe sedar al paciente. Después se debe realizar la monitorización electrocardiográfica colocando los electrodos en zonas alejadas de la ubicación de las palas que se utilizarán para la cardioversión y el esternón, por si luego fuera necesario realizar masaje cardíaco. Se debe elegir la derivación electrocardiográfica que evidencie los complejos QRS con una onda R más alta. Si es preciso, se aumenta el milivoltaje. Se debe lubricar las palas con pasta conductora o mediante compresas empapadas con suero fisiológico, evitando la comunicación de suero entre ambas. Se debe pulsar el botón de sincronizado para que la descarga coincida con la onda R. Se debe colocar las palas en el espacio infraclavicular derecho y en el ápex, apretándolas con firmeza contra la superficie torácica. Se debe cargar la energía comenzando con 200 joules si se trabaja con onda monofásica o con 150 joules si se trabaja con onda bisbásica. Estas dosis deben reducirse a la mitad si el paciente está en tratamiento con digoxina. Se debe comprobar antes de la descarga que nadie esté en contacto con el paciente y advertir que va a proceder a la cardioversión. Se debe pulsar los botones de descarga presionando las palas contra el tórax hasta que se produzca la misma. No debe olvidarse que esta no es instantánea como sucede en la desfibrilación. Si no se obtiene la respuesta deseada, se repiten los pasos anteriores, incrementando la energía de 50 en 50 joules hasta un máximo de 360 joules si la onda es monofásica y de 200 joules en la onda bifásica. Entonces, en la cardioversión eléctrica se realiza con pacientes sedados y se realiza con una energía inicial de 200 joules en onda monofásica y 150 joules en onda bifásica. Se incrementa de 50 en 50 joules hasta conseguir la cardioversión o alcanzar un máximo de 360 joules en onda monofásica y 200 joules en onda bifásica. Si el paciente está en tratamiento con digoxina, es importante empezar con la mitad de la dosis mencionada. La cardioversión eléctrica está contraindicada en la intoxicación digital. En el tratamiento de la taquiarritmia supraventricular paroxística se intenta la reversión al ritmo sinusal con maniobras vagales, es decir, masaje carotidio y maniobras de Valsalva. Si no se consigue, se administra adenosina. Adenocor es el nombre comercial y viene en viales de 2 mililitros con 6 miligramos. Se inicia con dosis de 3 miligramos en volumen intravenoso rápido. Si son necesarias dosis progresivas, se administra cada 5 minutos en volumen intravenoso de 6 miligramos, 9 miligramos y 12 miligramos. Antes de administrar cada una de estas dosis, deben repetirse las maniobras vagales. El mecanismo de acción de la adenosina es disminuir el tiempo de conducción a través del nodo atrioventricular, interrumpiendo las vías de reentrada a través del mismo y restaurar el ritmo sinusal normal en pacientes con taquicardia supraventricular paroxística. Si el paciente no responde
toma dipyridamol o tiene alguna contraindicación para la administración de adenosina, se procede a la sedación con midazolam seguida de cardioversión eléctrica, en este caso es de 100 joules en onda monofásica con incrementos de 50 joules hasta conseguir la cardioversión. Y si el paciente es hemodinámicamente estable, se trata en urgencias si produce síntomas o cuando la frecuencia articular es elevada. Taquicardia sinusal. Se requiere tratamiento urgente cuando es sintomática y se basa en la suspensión de sustancias estimulantes como lo es el alcohol, el café y el tabaco. Se debe corregir el factor desencadenante o de la causa aguda que la ha generado como lo es la anemia o la hipoxemia. Se debe administrar un ansiolítico como lo es el lorazepam. El Orfidal es un nombre comercial y vienen comprimidos de 1 miligramo. Se debe administrar en dosis de 1 miligramos por vía sublingual. Si no se observa mejoría, se administra propranolol en dosis inicial de 10 miligramos cada 8 horas vía oral. Y si aparece en el contexto de una crisis tirotóxica, se administra metoprolol. Beloquen es el nombre comercial y se administra en dosis inicial de 2 miligramos por vía intravenosa. El tratamiento de la taquicardia auricular multifocal se dirige a la enfermedad subyacente o la corrección de cualquier anomalía metabólica. Se puede hacer más lenta la frecuencia auricular y la ventricular con verapamil o diltiazem y no tiene utilidad la cardioversión eléctrica. La taquicardia auricular multifocal puede mejorar con amiodarona, pero en general se evita su administración en el largo plazo por sus efectos tóxicos, en particular en fibrosis. El tratamiento de la fibrilación auricular debe ser individualizado y depende de la frecuencia ventricular, la presencia de síntomas, la existencia de cardiopatía estructural significativa o de insuficiencia cardíaca, la presencia de inestabilidad hemodinámica y los medios disponibles y la experiencia del médico, primando siempre la seguridad del paciente sobre la eficacia del tratamiento. Los objetivos terapéuticos van dirigidos a la estabilidad hemodinámica, el control del ritmo, tratamiento antitrombótico y el control de los síntomas y de la frecuencia. En el control del ritmo podemos encontrar el paciente con inestabilidad hemodinámica o un paciente hemodinámicamente estable con fibrilación auricular menor a 48 horas. Inicia con una anticoagulación de heparina no fraccionada de 5.000 unidades y se da la sedación con midazolam de 3 a 15 miligramos intravenosos para la cardioversión eléctrica que ya fue explicada anteriormente. Si el paciente está hemodinámicamente estable, pero con una fibrilación auricular mayor a 48 horas, se debe realizar un eco transesofágico, mirar que no haya presencia de trombos y se realiza la cardioversión farmacológica en pacientes sin cardiopatía estructural. Aquí se observa la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si es mayor a 40%, se da propafenona. Si la FEBI es menor a 40%, se da amiodarona. En pacientes con cardiopatía estructural se debe dar la cardioversión eléctrica. En el cuadro podemos ver los fármacos, la dosis inicial y los efectos adversos de cada uno. En un paciente hemodinámicamente estable con una fibrilación auricular mayor a 48 horas al que se realizó un eco transesofágico y hay presencia de trombos, se inicia la anticoagulación durante 3 semanas, se realiza otro eco transesofágico para mirar la presencia de los trombos. Si no hay, ya aquí se pasaría a cardioversión eléctrica programada si se decide manejar el ritmo. En el manejo de la frecuencia en fibrilación auricular tenemos que tener en cuenta la fracción de eyección del ventrículo izquierdo del paciente. En pacientes con una FEBI mayor del 50% se puede administrar un beta bloqueador. El propranolol es el de elección o un bloqueador de canales de calcio como lo es el diltiazem o verapamilo. Si estuvieran contraindicados o la frecuencia no mejora con esto, en tercera línea tendríamos la digoxina, dejando como última opción la amiodarona. En pacientes con una FEBI menor al 40% se va a administrar un beta bloqueador como lo es el propranolol o un digital como lo es la digoxina. En caso tal de que ninguno de estos funcione, también como última opción se puede dejar la amiodarona. Aquí en este cuadro tenemos el fármaco, la dosis de carga, el comienzo de acción y el mantenimiento del propranolol, el verapamilo, el diltiazem, la dioxina y la amiodarona. En la anticoagulación en fibrilación auricular tenemos que tener en cuenta la escala CHAS-VAS que me permite estimar el riesgo de que el paciente me pueda hacer un ACV. Esto en pacientes sin FA valvular que me puntúen mayor o igual a 2 se
administran nuevos anticoagulantes orales o en su defecto la warfarina. Es importante resaltar que las mujeres, el hecho de por ser mujer me puede dar dolor, entonces en este caso no, pues no puntuaría. Y en pacientes que me puntúen de 0 a 1 no se realiza anticoagulación, pero también es importante resaltar que en algunos casos se evalúa riesgo-beneficio teniendo en cuenta la individualización del paciente, entonces muchas veces sí se da. En pacientes con FA valvular, una tasa de filtración glomerular menor a 15 mililitros por minuto o una cirrosis hepática con un chilpuc de VOC, se administra la warfarina. Importante resaltar que la warfarina es individualizada y no hay una dosis fija. En los nuevos anticoagulantes orales tenemos el dabigatran, que viene en dosis de 150 miligramos cada 12 horas y en 110 miligramos cada 12 horas. Esta dosis se da si el paciente tiene mayor a 80 años o utiliza verapamilo o si tiene dos de los siguientes criterios, que son edad entre 75 y 80 años, peso menor a 60 kilogramos, un Hasblet mayor o igual a 3, si el paciente padece de trombocitopenia, tiene historia de sangrado gastrointestinal, utiliza antiplaquetarios o AINES o tiene una depuración de creatinina entre el 30 y 49 mililitros por minuto. El otro nuevo anticoagulante oral es el rivaroxaban, que viene en presentación de 20 miligramos cada 24 horas o 15 miligramos cada 24 horas si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor a 50 mililitros o si tiene dos de estos criterios, que son mayor a 75 años, un peso menor a 60 kilogramos o un Hasblet mayor o igual a 3. Y el apixaban, que viene en 5 miligramos cada 12 horas o 2.5 miligramos cada 12 horas si tiene dos o más de los siguientes criterios, que el paciente es mayor a 80 años, pesa menor a 60 kilogramos o tiene una creatinina sérica mayor a... En el siguiente cuadro podemos ver la comparación de los nuevos anticoagulantes orales y de la warfarina, y se tiene el mecanismo de acción, el nombre comercial, la concentración máxima, la vida media, la excreción renal, la dosis de prevención, la dosis de tratamiento, la dosis de inicio y la reversión. Y ya en la parte del flúter auricular se debe mencionar que es muy parecido al tratamiento de la fibrilación auricular. Se debe ver si el paciente está hemodinámicamente estable o tiene inestabilidad hemodinámica. Si en este último se debe elegir la estrategia de tratamiento. Si se hace control de la frecuencia cardíaca con amiodarona intravenosa o se hace cardioversión al ritmo sinusal a través de la cardioversión eléctrica. Si el paciente está hemodinámicamente estable, se debe hacer control de la frecuencia cardíaca con beta bloqueadores, con diltiazem o verapamilo o amiodarona como última opción. Y si se hace la conversión al ritmo sinusal, se debe tener en cuenta la cardioversión eléctrica, la electroestimulación auricular, la cardioversión farmacológica con ibutalida o defitilida, y pues se tiene que hacer la predicción de la recurrencia justificada. Se debe elegir la estrategia del tratamiento a través del control de la frecuencia cardíaca o a través de beta bloqueadores o diltiazem o verapamilo. Y la conversión al ritmo sinusal y su mantenimiento, como dentro de las opciones terapéuticas tenemos la versión percutánea, la amiodarona, el sotalol, o se puede considerar la flecainida o propafenona como últimas opciones.